Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Pues en primer lugar, hermanos, ya sé que soy pesado siempre con la misma historia, ¿verdad? Pero quiero que le des like a este video y a cualquier otro video que puedas ver en este canal. ¿Por qué? Porque vas a dar un empujoncito para que YouTube pues recomiende estos videos. Y así, de esa manera tan sencilla, de esa manera tan fácil, pues también pues ayudas a evangelizar, que tanta falta hace. Es así de simple. Me gusta y compartir. Y entonces pues ya habrás hecho hoy pues una bonita obra, ¿verdad? Y también que es a evangelizar y ayudar a evangelizar. Pues bien, para los hermanos que deseen ayudar a este canal, pues aquí abajo, en la descripción de este video, pues disponen de varios libros de mi autoría en Amazon, los cuales pueden adquirir y pueden hacerlo mediante un enlace directo. Y de esa manera puede adquirir libros de apologética o el libro de Padre Pío o un libro, por ejemplo, de oraciones o también otro especialmente de oraciones para las almas del purgatorio. Libros muy, pero que muy recomendables, ¿verdad? Y que todo católico debería de poseer. Pues bien, ya hemos terminado el tema del purgatorio. Hay más cuestiones, el purgatorio pues da muchísimas posibilidades, pero teníamos que terminarlo y comenzar el siguiente tema, aunque seguramente más adelante pues retomaremos algunos temas más sobre el purgatorio. En esta ocasión vamos a hablar del juicio particular. Dejemos, hará unos 10 días o así, un test o una encuesta en la pestaña de comunidad en el cual pues preguntaba qué tema quieren que sea el siguiente, el cielo, el infierno o el juicio particular. Pues fue totalmente apabullante la decisión que tomaron los hermanos, pues el juicio particular pues ganó de una manera muy clara. Si algo tenemos en claro, hermanos, es que vamos a morir. Es lo único cierto que tenemos. Mañana no sabemos qué nos depara, pero sí sabemos que vamos a morir y vamos a dar cuenta de todo lo bueno y también de todo lo malo que hayamos hecho. Y tenemos que saber que a la muerte, pues, se sigue inmediatamente el juicio particular. Y eso lo vamos a explicar. En sustancia, consiste en la apreciación de nuestros méritos o nuestros deméritos contraídos, pues, en nuestra vida terrena, en virtud de los cuales, pues, el Supremo Juez, nuestro Señor Jesucristo, pues, pronuncia una sentencia que decide nuestro destino eterno. O sea, es algo tremendamente importante. Ese juicio te irás debajo del brazo, te llevarás tu sentencia eterna al cielo, paso por el purgatorio previo al cielo, o tu condenación eterna, que es lo que no deseamos nadie, ¿verdad? Eso queremos desterrarlo, pero es una posibilidad. Por tanto, busquemos la santidad y busquemos, pues, el cielo, aún mientras podemos ganarlo aquí en la tierra. Vamos a examinar este tema, el juicio particular, no mi pensamiento, no mi parecer, no mi opinión, ¿verdad? Lo vamos a examinar a la luz de la teología católica. Si existe, no existe, cuál es la naturaleza de ese juicio particular, ¿verdad? Pues
En primer lugar, vamos a establecer y vamos a explicar qué es. ¿Qué es el juicio particular, verdad? ¿O qué es la muerte? Para ir a ese juicio particular, pues tenemos que morir. Eso está claro, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí quedó todo muy, muy, muy claro. Pues bien, al separarse del cuerpo, el alma humana es inmediatamente juzgada por Dios. Y ahora lo vamos a explicar. Porque hace unos vídeos antes, en los cuales pues hablábamos de las almas del purgatorio, hubo una persona en la que decía que esa persona que acababa de fallecer y que vieron ese alma, pues decían que ese alma no había sido juzgada aún. Y eso lo vamos a explicar. ¿Cuándo se produce el juicio particular? Pues bien, el sentido de todo esto, ¿verdad? El sentido del juicio particular. Y vamos a explicar un poco los términos. ¿Qué significa al separarse del cuerpo? Pues significa que en el momento de producirse la muerte real, que no coincide, como ya hemos visto en diferentes videos anteriores, no tiene que ver nada con la muerte aparente. Hay personas que parece que han fallecido, incluso la velan y es una muerte aparente y esa persona luego pues retoma la vida y vive como otra persona más. Por otra parte, el alma humana, tenemos que saber que toda alma humana es racional, ¿verdad? Toda alma racional cristiana, ¿verdad? Pagana, justa, pecadora, adulta, niño, hombre, mujer, sin excepción, va a morir y va a separarse ese alma de su cuerpo. ¿Cuándo se da ese juicio particular? Inmediatamente. No existe demora. No es que alguien fallezca y pase 1, 2, 3, 10, 50 años sin que esa persona haya sido juzgada, sino que ese juicio particular no hay demora, perdón. Que una persona fallece en un hospital, ahí será juzgada. Una persona muere en carretera, ahí será juzgada. En el lugar que ese alma fallezca, ahí será juzgada. Ese alma es juzgada por Dios, o sea, es sometida a un acto de justicia por el cual, en vista de las buenas o malas obras, Dios pronuncia la sentencia que merece en orden al premio, el cielo, o al castigo, ya sea el infierno. Existen y ha habido muchos errores y herejías en torno a la cuestión del juicio particular. De forma más o menos directa, pues niegan su existencia o pervierten el verdadero sentido. Por ejemplo, los gnósticos y maniqueos eran partidarios de la metempsicosis o transmigración de las almas de unos cuerpos a otros después de la muerte. Este viejo error pues ha sido renovado por modernos teósofos y espiritistas. También ciertos árabes designados con el nombre tetosíquicos que afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo para resucitar juntamente con él al final del mundo. Con esto hacen coro, ¿verdad? Creen lo mismo que muchos nestorianos, anabaptistas, socicianos, arminianos y algunos protestantes modernos en torno a Priestley, ¿verdad? Una gran mayoría de protestantes piensan en eso.
que el cuerpo muere juntamente con el cuerpo, ¿verdad? Y ese alma, ese cuerpo no vuelven a resucitar, pues hasta el final de los tiempos. Por otro lado, los hipnopsíquicos que afirman que el alma humana, al separarse del cuerpo, entra en un estado de sueño profundo en el que permanecerá hasta la resurrección final de la carne. Así, por ejemplo, Vigilancio, a quien San Jerónimo, el gran San Jerónimo, apellidaba con fina ironía Dormitancio, ¿verdad? Y ciertos coptos y armenios a los que siguen pues diferentes sectas protestantes. Los que creían que las almas separadas permanecerían inciertas de su suerte eterna hasta el juicio final, en el que se le comunicaría esa sentencia. Así, por ejemplo, entre los antiguos, por ejemplo, Lactancio, cuyo error compartieron Martín Lutero y Calvino y otros protestantes más recientes. Tal como suena, nuestra conclusión les parece a muchos teólogos católicos de fe implícitamente definida. Otros creen que se trata de al menos de una verdad teológicamente cierta y próxima a la fe. Pues bien, vamos a ver lo que dice la teología católica. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la Sagrada Escritura? En la Biblia se nos habla muchas veces del juicio de Dios. Si bien en ocasiones pues alude en la mayoría de las veces pues a ese juicio final o al juicio universal. Al parecer no hay un solo texto que de manera clara y explícita fuera de Hebreos 9:27 que nos hable de ese juicio particular, ¿verdad? La Biblia es bastante clara. El hombre está dispuesto que muera una sola vez y de ahí al juicio, ¿verdad? La tradición cristiana, de la misma manera, no podemos detenernos en recoger la grandísima cantidad, innumerables testimonios de los santos padres, ¿verdad? Pero basta saber que casi todos ellos pues aluden de una u otra forma en un juicio previo a la adjudicación del premio o castigo que reciben las almas separadas de sus cuerpos. Además, el magisterio de la Iglesia enseña de manera clara la existencia del juicio particular inmediatamente, que es bastante importante que sepamos eso, en el mismo instante de la muerte. Y no ha formulado, por el momento, no sabemos si en un futuro lo pueden hacer o no, no han formulado explícitamente ninguna declaración dogmática sobre esta materia, ¿verdad? El famoso Catecismo del Concilio de Trento, compuesto para párrocos por orden de San Pío V, recoge la doctrina de la Iglesia referente a los dos juicios en un párrafo que he elegido, que me parece que es el más claro, y os lo voy a parafrasear, os lo voy a leer. Más, para explicar este punto, han de observar los párrocos que existen dos tiempos en los cuales es forzoso a cada uno presentarse delante del Señor y darle cuenta de todos los pensamientos, acciones, palabras y sujetarse finalmente a la sentencia del juez. El primero es cuando cada uno de nosotros sale de esta vida, porque al instante se presenta ante el tribunal de Dios y allí se hace averiguación rectísima de todas las cosas que haya hecho, dicho o pensado en cualquier tiempo, y esto se llama juicio particular.
El segundo tiempo es cuando en un día y en un lugar comparecerán todas las gentes ante el tribunal del juez, para que viéndolo y oyéndolo todos los hombres de todos los siglos, conozca cada uno qué es lo que fue juzgado y decretado de todos los demás. La promulgación de las penas y suplicios que han de padecer, pero los justos y buenos recibirán de esa sentencia gran contento y satisfacción, porque se verá claro quién fue cada uno en esta vida. Y a esto se llama juicio universal. Ese juicio universal ocurrirá al final de la historia, cuando el Señor venga en la parusía, cuando el Señor ya venga en gloria con todos sus santos. Entonces dirá: venid, benditos de mi Padre. A los buenos los pondrá en la derecha y a los malos en la izquierda, ¿verdad? Entonces ese será el juicio universal. Recogiendo, por ejemplo, este sentir de la Iglesia, también se había preparado para ser definida por el Concilio Vaticano la siguiente proposición. Fíjense qué interesante. Después de la muerte, que es el término de nuestra vida, compareceremos inmediatamente ante el tribunal de Dios para dar cuenta cada uno de las cosas que hizo con su cuerpo. Yo creo que la Iglesia lo deja claro al mismo instante de morir, porque muchos hermanos católicos andan confundidos y dicen que no, que el juicio podría haber sido más adelante, se demoró el juicio. No, en el mismo instante del fallecimiento ocurre ese juicio particular. La razón teológica descubre sin esfuerzo la alta conveniencia del juicio particular. Fíjense, os voy a leer los principales argumentos de Santo Tomás de Aquino sobre este asunto. Cada uno de los hombres es una persona particular y un miembro de todo el género humano. Por lo mismo, ha de ser sometido a un doble juicio, uno privado y en particular, que sufrirá inmediatamente, fíjense, que sufrirá inmediatamente después de la muerte para recibir el premio o castigo que merezca por su conducta mientras vivió en su cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Aunque no de una manera completa y total, ya que solamente el alma será premiada o castigada, no el cuerpo, que permanecerá en el sepulcro hasta la resurrección de la carne. El otro juicio lo sufrirá el hombre en cuanto miembro y parte del género humano, ya que aún en la humana justicia se dice que alguno es juzgado cuando se juzga a toda la comunidad de la que forma parte. Por eso, cuando se celebre el juicio universal de todo el género humano por la separación total de los buenos y de los malos, será juzgado por lo mismo cada uno de ellos. Ni puede decirse con ello que Dios juzga dos veces a un mismo hombre, ya que no impone dos premios o penas por una sola virtud o pecado, sino que el premio o castigo que antes del juicio final se habían aplicado incompletamente al alma sola, se completará en el último juicio premiando o castigando al cuerpo. El alma, sigue diciendo Santo Tomás, el alma separada no puede ya merecer o desmerecer. Eso ya lo hemos explicado en el tema del purgatorio, puesto que se ha terminado para ella el tiempo apto para ello, que es únicamente el de esta vida terrena. Luego
no hay razón ninguna para que sea juzgada únicamente al final del mundo, ya que no cambiará en lo más mínimo su actual situación. Luego debe de ser juzgada inmediatamente de separarse del cuerpo para recibir el premio o el castigo que justamente se merece. Si el alma, al separarse del cuerpo, no fuera juzgada inmediatamente, permanecería incierta de su suerte eterna hasta el día del juicio final. Esto representaría un premio para los malos y un castigo para los buenos, lo cual parece contrario a la sabiduría de Dios, lo mismo que a su misericordia y a su justicia. Así es, si el juicio particular se demorara el tiempo que fuera, pues sería un premio para los malos. ¿En qué sentido? Porque el malo merece desde el mismo momento de fallecer, pues si Dios decidió mandarlo al infierno, o esa persona rechazó, mejor dicho, la misericordia de Dios, pues sería un premio para él, pues estar un tiempo sin estar castigado. Pero ocurre lo mismo, pero al contrario, que sería un castigo para los buenos. Porque si tú falleces y tú sabes que vas a ir al cielo y estás en un limbo, vamos a decirlo así, en el cual tú sabes que eres merecedor del cielo y hay un tiempo en el cual tú no puedes ir al cielo, hay un tiempo de demora, pues eso sería un castigo para ese alma. Por eso, por tanto, debe y es verdad de fe que el alma en el mismo momento de su muerte pues recibe esa sentencia, cielo o infierno, o su paso por el purgatorio, que finalmente más tarde, más temprano, pues ese alma va al cielo. Ese alma que está en el purgatorio sabe a ciencia cierta que su camino le conduce al cielo. Pues bien, examinada ya esta cuestión sobre la existencia de ese juicio particular, vamos a ver cuál sería su naturaleza, ¿verdad? El juicio particular consistirá sustancialmente en la intimación de la sentencia divina al alma separada, mediante un acto intelectual simplicísimo e instantáneo, una especie de radiograma espiritual que el alma recibirá de parte de Dios y que se adecuará exactamente a los méritos o a los desméritos de la propia alma, que descubrirá en sí misma de manera instantánea, con total claridad y precisión. Fíjense lo que dijo un teólogo bastante conocido. A ver si me aparece el nombre. Lo tenía por aquí anotado. A ver si os puedo decir ese teólogo, por si quieren buscar más información. Rivière, sobre el juicio. Fíjense lo que dice este teólogo sobre el juicio particular. No hay lugar para detenerse en estas descripciones más o menos patéticas de la escena del juicio, en la que se ve el juez sentado en su tribunal y se oyen las preguntas apremiantes y las respuestas embarazosas del alma culpable, en las que la Virgen, los ángeles y los santos hacen el papel de defensores, mientras el demonio desempeña implacablemente el papel del acusador o del ministerio fiscal. Los predicadores son aficionados a este género de representaciones que tienen su precedente en algunos santos padres. Este proceder no tiene nada de anormal, a condición de permanecer dentro de los límites del buen gusto y con el fin de hacer más sensible a los auditorios populares
la verdad abstracta del juicio. Pero esa suerte de ampliaciones y desenvolvimientos no pueden ni quieren tener otro valor que el de meros símbolos o metáforas. En realidad, las almas comparecen delante del divino juez, no localmente, sino intelectualmente, y no para ser objeto de debates contradictorios, sino para recibir su correspondiente sanción. No se hace juicio de discusión, sino solo de retribución. No hay una necesidad alguna de encuestas, puesto que el juez está perfectamente esclarecido, ni de intercesor, puesto que es soberanamente justo. Él mismo le da al alma la conciencia clara de sus méritos o sus deméritos. Esa especie, hermanos, esta especie de pantalla que muchos dicen, ¿no? En el momento de la muerte, pues que vemos nuestra vida pasar en cuestión de segundos, ¿verdad? Las escenas más importantes de nuestra vida pasan delante de nuestros ojos y recordamos todo lo bueno y malo que hemos hecho, incluso cosas que ya ni siquiera hemos podido recordar, ¿verdad? Porque ha pasado mucho tiempo y quizás haya pecados que ni nosotros, pues, nos acordemos. Pero Dios sí te da esa claridad, sí te da esa luz para que tú veas hasta qué punto tú has colaborado con tu salvación o con tu castigo eterno, ¿verdad? Le da esa conciencia clara, una conciencia inequívoca de todas las buenas obras. Ahí no cabe discusión. Dios te muestra tus malas obras y tus buenas obras, acatando finalmente pues su última decisión, si ir al cielo o ir a la condenación eterna. Esa luz divina que recibe ese alma fue una semejanza también que usó Orígenes y que también se admite para ese juicio final, ese juicio universal, porque es una suerte, una especie de clarividencia nativa que daría al alma, pues apenas quede desembarazada del cuerpo, ¿verdad? Cuando ya se libera, ese alma tendrá el conocimiento exacto de su estado. Santo Tomás parece que es favorable a esta última concepción, ¿verdad? Que el alma, en el momento que sale del cuerpo, pues ya sabe, ya es consciente de los méritos y deméritos y de la posible sentencia que vaya a recibir en el juicio, ¿verdad? Pero que quede siempre firme que no hay que imaginar otra representación escénica que este drama psicológico en el que nuestros pensamientos, como dice San Pablo, se acusarían o defenderían mutuamente, como dice en Romanos capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 15 y 16. Por eso, diferentes teólogos han pensado que la palabra propia para ese juicio particular, pues podría llamarse como autojuicio. Tú, en el momento de morir, en el momento de estar delante del divino juez, pues tú vas a tener por delante toda tu vida, lo bueno y lo malo. Y tú sabrás si eres merecedor del cielo o eres merecedor de la condenación eterna. Ahí viene la frase
ahí viene la frase de San Agustín que decía, Dios que te hizo sin ti, no te salvará sin ti. O sea, tú y yo colaboramos en nuestra propia salvación. La salvación, por supuesto, es por gracia. Yo, por muchas obras buenas que yo haga, yo a fuerza de hacer buenas obras, yo no me salvo. Yo me salvo por la gracia de Dios, pero a través de la fe, yo correspondo a ese amor que nos tiene Dios, pues generando pues buenas obras. Yo me siento amado por Dios y yo ese amor que Dios me da, yo lo traduzco en buenas obras. Pues bien, nada importante hay que añadir a esta explicación verdaderamente científica y teológica del juicio, pero vamos a recoger aquí también algunas observaciones interesantísimas del padre Sestilans, en el que en su preciosa obra del Catecismo de los Incrédulos se trata un diálogo entre un profesor teólogo y un discípulo o un alumno incrédulo, ¿vale? Vamos a hacer esa especie de diálogo en el cual, pues, el sacerdote o el profesor le dice, ¿creéis en un juicio del alma inmediatamente después de la muerte? El incrédulo le dice, nuestra creencia es que inmediatamente después de la muerte el alma toma rumbo hacia aquella vida que reclaman sus méritos. Entonces, el profesor le pregunta, ¿en dónde se celebra ese juicio? Y le responde, allí donde está el alma y allí donde está Dios. Y ya os tengo dicho que para esto no es preciso ningún lugar material. Nosotros estamos siempre en Dios y no necesitamos viajar para juntarnos con Él. La vida eterna, esencialmente, es un estado, no un sitio determinado, y si la vida en su plenitud es esto, lo es también en sus comienzos. Entonces, el profesor le dice, ¿qué cosa tan extraña? Ciertamente, qué misterio estar como sumergido en Dios toda la vida sin darse cuenta y despertar luego para encontrarse respectivamente delante de Él en plena luz. Según esto, no hay tampoco tribunal. Esta es una metáfora tomada de la vida social. ¿Qué se esconde detrás de esa metáfora? Escuchad, ir al tribunal de Dios significa que el alma reconoce interiormente delante de Dios lo que ella es, lo que vale, lo que ha hecho y lo que ha usado bien o profanado, y lo que de esto se sigue en orden a su suerte eterna. Entonces tampoco hay sentencias, tampoco un balance interior son sus efectos. Esa es la sentencia. Bajo los auspicios de la gracia, de sus grados o de su ausencia, la vida eterna existe en nosotros sustancialmente siempre. Cada uno lleva en sí mismo su infierno o su cielo. El que obra bien, inmediatamente es glorificado en su interior, como tierra sembrada, favorecida por el clima. El que obra el mal, inmediatamente es castigado en su interior, despojado, desorganizado, separado de toda comunicación con Dios, única fuerza que enriquece, entregado a la creación hostil y así condenado en la desgracia. Por lo tanto, únicamente en nosotros está el tribunal, sí, y es la conciencia. Pero no la conciencia falsa, forjada por nuestros vicios, sino esa conciencia que es la voz de Dios. Y ese tribunal funciona siempre, siempre actúa, aunque secretamente, pero al fin de la vida
toda causa queda de manifiesto. Pues bien, es un diálogo bastante largo, en el cual pues se preguntan y se responden, ¿verdad?, el profesor teólogo y el alumno. Pero antes de eso, me gustaría hablar sobre a qué se refiere lo que es el tiempo, el lugar, el juez, la sentencia o también la ejecución de la misma. Vamos a ver el tiempo del juicio particular. Vamos a ver el tiempo, pero en el siguiente video vamos a ver pues cuál es el lugar y cuál es el juez, entre otras cuestiones, ¿verdad? La sentencia y todo lo demás, porque es un tema muy amplio. Pues bien, como hemos dicho ya varias veces durante este video, el juicio particular se celebra en el instante mismo de producirse la muerte real, o sea, en el mismo momento en que el alma se separa de nuestro cuerpo. Como ya vimos, en su lugar entre la muerte aparente y la muerte real hay un espacio de tiempo más o menos largo según la clase de muerte sufrida, porque hay personas que pueden tener muerte cerebral, pero aún esa persona está viva. Se sabe que está a escasos minutos, escasas horas de que esa persona pues finalmente fallezca, ¿verdad? Pero en el momento mismo en el que se produzca ese hecho de muerte real, es juzgada el alma y recibe la sentencia irrevocable de su destino ultraterreno. De suerte que cuando pueda decirse en verdad de alguien ha muerto, puede decirse también con total certeza ha sido juzgado por Dios. Esta verdad es absolutamente cierta y hasta pertenece de algún modo implícita e indirectamente a la misma fe católica. La Iglesia, como vamos a ver enseguida, ha definido la entrada del alma inmediatamente después de la muerte en el lugar que le corresponde según sus buenas o sus malas obras. Ahora bien, la adjudicación del destino que le corresponde cabalmente a la sentencia de ese juicio luego tiene lugar en el instante mismo del fallecimiento. Algunos teólogos antiguos vacilaron un poco en torno a esta cuestión a causa de ciertas leyendas, pues que le falta un poco de espíritu crítico, les hacía tomar como verdaderas historias según las cuales pues algunos moribundos se habían visto transportados ante el tribunal divino y recibían antes de su muerte la comunicación de la sentencia. Otras veces esa sentencia se hacía esperar y durante un tiempo que podía durar incluso varios días permanecía el alma incierta de su suerte eterna. Contra esto hay que observar que el tiempo de prueba dura normalmente hasta el fin de la vida y no se prolonga más allá de esta. Los primeros hechos no pueden significar otra cosa que una especie de sugestión pues, del demonio, ¿verdad? Permitida en ciertos casos por Dios con el fin de atemorizar al pecador ante la perspectiva de una sentencia que en realidad no había sido pronunciada todavía. La segunda categoría de visiones habría que entenderlas pues en un sentido en el cual pues expresan la realidad de un juicio de una manera acomodada de nuestra imaginación y que
pues no tiene nada de cierto, nada de real. Pues bien, el alma que se separa del cuerpo, funciona de una manera diferente a como lo hacía unida al cuerpo. Nosotros en vida, con nuestro cuerpo, pues tenemos nuestras capacidades pues mermadas. Somos finitos, ¿verdad? El alma que ya salió del cuerpo, conoce de una manera intuitiva, de un solo golpe de vista, a la manera que los ángeles. Por eso, en el instante rapidísimo del juicio particular, verá con toda claridad y distinción una especie de cinta cinematográfica de toda su existencia terrena, con todos los detalles, con todos los matices, hasta los más insignificantes y casi imperceptibles. De ahí que recuerdo el pasaje de San Mateo capítulo 12, si no me equivoco, en el cual Jesús dice que hasta de la más mínima palabra ociosa vamos a dar cuenta, ¿verdad? A veces, pues, puede parecer que el juicio particular incluso pudiera durar un siglo entero, ¿verdad? No vería más cosas con más claridad que en un solo instante. O sea, tú en ese instante en que Dios te refleja tu vida entera, completa, los momentos más escondidos en tu vida, esos secretos que tú creías que no sabía absolutamente nadie y que solo sabías tú y que ni siquiera tú ya te acordabas, pues Dios te lo va a revelar, te lo va a poner delante de tus ojos. En otras palabras, nos vamos a sentir completamente desnudos delante de Dios. No vamos a tener la capacidad siquiera de discutir. ¿Cómo vas a discutir de algo que te están mostrando? Es como si, por ejemplo, yo pues robo estas gafas y me han grabado en cámara de vídeo. Las cámaras de seguridad me han captado cómo yo he robado esas gafas y me detienen y me llevan a la policía y me dicen: usted robó estas gafas, aquí tiene las imágenes, y yo me veo a mí mismo pues cogiendo esas gafas y me las guardo. ¿Qué puedes decir tú ante eso? ¿No era yo? ¿Era otro que se parecía mucho a mí? No. Tienes que guardar silencio y pues aceptar pues la pena que te impongan. Por lo que acabamos de decir, y lo he repetido ya varias veces, que el lugar que se verifica ese juicio es donde se ha producido la muerte. El alma es juzgada en el lugar donde está su cuerpo, en el mismo momento de abandonarlo, como forma substancial del mismo, pero antes de separarse localmente de él. ¿Por qué? Como el alma es juzgada en el momento mismo de la muerte, y en un instante no puede darse movimiento local, es necesario que el alma sea juzgada cuando todavía no se ha separado localmente de su cuerpo. O sea, en el momento de fallecer existe esa separación, ¿verdad? El cuerpo queda tendido, el alma se levanta y en ese mismo momento tú estarás viendo todo, tú verás tu propio cuerpo e incluso mirarás a tu cuerpo y lo verás como algo totalmente extraña. Entonces, el alma, en el mismo momento de la muerte, conoce su suerte final y al punto se dirige al lugar designado por la sentencia
de el juez. Por eso mismo, y en apoyo a este video, vamos a hacer una video reacción también para ver lo que estoy hablando, de una charla preciosa del padre Javier, sacerdote sevillano, en el que explica esto mismo que estoy yo explicando en una conferencia preciosa de lo que hay después de la muerte, y también iremos comentando lo que él dice, porque yo creo que esa reacción a ese video, yo creo que se hace totalmente fundamental para apoyar todo lo que estamos diciendo aquí. Por otra parte, hermanos, pues cabría preguntar si el que actúa como juez en el juicio particular, pues como todos sabemos es Dios, Cristo Redentor, ¿verdad? Y en este último caso, si Cristo es juez únicamente en cuanto a Dios o también en cuanto a hombre. Todos sabemos que en Jesús es una sola persona con dos naturalezas, ¿verdad? Naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Cuál de esas dos naturalezas pues nos va a juzgar? Pues la cuestión no es nada fácil de resolver como a primera vista pues pueda parecer. Pero ese tema lo vamos a ver en el siguiente video, porque ya nos llevaría muchísimo más tiempo en explicar todo eso. Por último, tenemos que decir que en el siguiente video vamos a ver ese tema, el tema del juez. ¿Quién es el juez? Si es Cristo hombre o Cristo Dios, ¿verdad? Porque no es fácil esa cuestión, y lo tenemos que ver ampliamente. Y por otro lado, el lado de la sentencia. Quiero hablaros de la sentencia y también de la ejecución de la sentencia y qué es lo que nos enseña la Iglesia, así como también diferentes consideraciones morales sobre el juicio particular. Y también veremos también esas mansiones o esas moradas eternas, las cuales pues también Jesús nos hablaba en el Evangelio. Así que espero que como primera toma de contacto sobre el juicio particular, pues espero que os haya resultado interesante el haber visto este video. Hemos hecho un recorrido en principio del juicio particular. Ya iremos viendo en los próximos días diferentes consideraciones y hablaremos también un poco más de cómo se da esa sentencia del divino juez. Dios te guarde, Dios te bendiga.